Hola, hola, soy José Antonio Bringas Linares y le doy una cordial bienvenida. Hoy les tengo un gran regalo. Verdaderamente hoy va a ser un día que voy a compartir cosas extraordinarias porque voy a revelar un secreto. Les voy a compartir un secreto que no aparece en ningún libro, en ningún manual, no aparece en ningún lugar, sino les reto, les desafío a que ustedes traten de encontrar esta información que yo voy a compartirles hoy en algunos de los libros que ustedes hayan leído sobre la investigación educativa, la investigación teórica. Entonces, vamos a hablar inicialmente, antes de revelarle el secreto, de lo que se denomina en la investigación el campo de investigación, justamente. El campo de investigación es un elemento importante. Vamos a decir que en una investigación teórica el campo quizás no es lo más importante o no es más importante que la propuesta teórica. La propuesta teórica es lo que usted está creando y es lo que le da sentido al objetivo, al propósito de su investigación. Por tanto, el campo no es más importante que la propuesta teórica, que la nueva teoría o que el modelo que usted está diseñando, pero no tendrás estos últimos elementos, no tendrás tu propuesta, ni tu teoría nueva, ni tu modelo, si no comienzas previamente analizando el campo de investigación. El campo de investigación es una fracción finita, vamos a decir que es una porción infinita de un sistema de conocimientos pertenecientes a la educación. Es una unidad indivisible, por llamarle de alguna manera, que pertenece a un objeto de estudio de orden superior y que nosotros identificamos para investigarlo por completo y además en todas sus partes interconectadas. La educación tiene un carácter universal, eso lo sabe todo el mundo, lo conocemos todos. Y la ciencia que la estudia es la pedagogía. Pero en tu investigación, tú no tienes que abarcar todo el universo de la pedagogía. Eso sería un campo de estudio extremadamente amplio y además sería muy riesgoso de hacerlo. Hay mucho riesgo contenido en intentar estudiar la pedagogía en toda su extensión, dado que se te pueden quedar cosas sin estudiar, sin analizar. Siempre se te va a quedar algo. Pero es importante tener claro este punto de partida en la investigación, que es la pedagogía, porque en esta ciencia allí vas a encontrar el objeto de estudio hacia lo que tributa toda la investigación, sus estudios, sus investigaciones, que es a la formación humana, y también están presentes las leyes pedagógicas que le van a dar cientificidad a cualquier propuesta que tú hagas. Aparte de estar presente conceptos generales, categorías importantes, principios metodológicos esenciales, es decir, este carácter universal, general y de partida que tiene la investigación, contenido en la pedagogía, es general, refleja los rasgos que son comunes para todas las investigaciones y en ese aspecto, pues, todos los investigadores tenemos puntos de contacto y nos identificamos. Siempre que estemos estudiando un campo que está relacionado con la formación humana. Entonces, la pedagogía es el punto de partida, pero además es donde tributa como punto final, como destino, nuestras investigaciones. Todo lo que nosotros hacemos, de algún modo, tiene que tributar a la pedagogía. Toda la investigación, todos los resultados investigativos deben tener como fin último contribuir a la formación humana. Y una pregunta que es lícita, es legítima, y que se la pueden hacer. Y he visto personas en una defensa pasando trabajo con la respuesta a la siguiente pregunta, pero es una pregunta válida, es cómo tu investigación tributa al objeto de estudio de la pedagogía o cómo tu investigación tributa a la formación humana. Imagínate, hay un investigador que está estudiando un software o un programa de cualquier tipo y esa respuesta no la tiene clara. Eso tiene que estar claro
y eso es debido a que nosotros todos nos conectamos con ese ambiente general y universal que es la pedagogía. Sin embargo, en tu investigación se necesita identificar un objeto particular de estudio. Dentro de la pedagogía, varios objetos particulares nos pueden servir de referencia. Por ejemplo, la historia de la educación es un objeto de estudio. También los componentes didácticos o algunos de los componentes didácticos de la educación comparada puede ser otro objeto de estudio, la tecnología educativa y la gestión educativa, por ejemplo, ese es el objeto con el que más yo trabajo, con el objeto de estudio, gestión educativa. Sin embargo, ese objeto seleccionado, en mi caso, gestión educativa, se puede desagregar en subsistemas de conocimientos específicos. Claro, por ejemplo, si alguien tomó el objeto, digamos, método como componente didáctico, bueno, pues dentro de ese objeto, esa persona puede investigar las competencias docentes para la educación virtual, por poner un ejemplo. Pero hay otros campos de investigación dentro de ese objeto particular. En el caso mío, por ejemplo, que me especializo en el objeto gestión educativa, yo, por ejemplo, puedo investigar más específicamente el liderazgo académico. O puedo estudiar también la planificación estratégica de las instituciones educativas o cualquier otro campo específico. Las competencias docentes para la educación virtual que les puse en el primer caso de ejemplo y el liderazgo académico serán lo que se denominan campos de investigación específicos. Son sistemas de conocimientos específicos que coexisten junto con cuestiones en discusión y problemas científicos que hay que resolver. O sea, lo más importante aquí en este punto es quizás señalar que el investigador debe enfocarse totalmente en el campo de investigación. Eso es lo que va a hacer. Ahí va a estar el 80% o más de todas las tareas investigativas que él tiene que hacer y de ahí va a brotar el resultado de su investigación. Fíjate la importancia que tiene tener bajo control y bien definido, con precisión, el campo de investigación. Por tanto, este campo no puede ser ni tan estrecho que no permita encontrar información, conocimiento que pueda ser utilizada en la investigación. Imagínate que tú vas a buscar un concepto sobre liderazgo académico y resulta que no existe. Entonces, en ese caso tienes que dar un paso atrás y aumentar digamos, el techo de tu campo de investigación, porque tal cual está, no te va a permitir problematizar, teorizar, hacer demostraciones. Necesitas un campo que tú tengas la posibilidad de acceder a una información disponible por cualquiera de los medios para que puedas desarrollar las diferentes tareas investigativas. Y no puede ser tan amplio porque se te va a quedar mucha información sin poder analizar. Realmente se requiere una especie de, no de arte, pero sí hay que tomarse un tiempo para poder definir y controlar con precisión el campo de investigación. El campo de investigación es importante porque te va a dar la perspectiva de 3 tareas que hay que hacer con él. La primera tarea es contextualizar el campo. Contextualizar. Contextualizar quiere decir que ese campo que hayas seleccionado te permite estudiar la información disponible y llegar a determinadas conclusiones sobre sus realidades y tendencias, también sobre las contradicciones que tiene el campo y las perspectivas que tiene y los desafíos que enfrenta en su desarrollo. Imagínate que tú estás estudiando, cualquiera sea el campo, piensa en tu campo,
si tú logras descubrir cuáles son las contradicciones inherentes a ese campo, pues estás dando un gran impulso a la investigación, porque de la solución que tú le brindes a esas contradicciones vas a estar avanzando en el estudio. Entonces, lo primero es contextualizar el campo. Esta se puede convertir en una tarea investigativa, perfectamente. La segunda tarea puede estar relacionada con la teorización del campo. Hay que teorizar también, no solamente, como en el punto 1, identificar eventos, congresos, lo que dijo un autor, lo que dijo el otro. Ya aquí, en esta segunda cosa que hay que hacer, en esta segunda tarea, hay que teorizar. Y esa teorización te va a dar la oportunidad de criticar, problematizar y teorizar justamente sobre el campo identificado. Con lo cual, vas a tener que exponer acuerdos y desacuerdos respecto a los enfoques que existen en la literatura especializada sobre tu campo. Es muy interesante esta parte de la teorización, es un momento de teorización importante, porque va a dar la oportunidad de ponerle información nueva, interesante a tu estudio. Pero lo más importante de este segundo momento es que vas a asumir, perdón, vas a asumir un concepto del campo. Hay un concepto que va a identificar, hay un concepto de competencia del docente para la virtualidad, y hay un concepto sobre el liderazgo académico. Bueno, ¿cuál es el concepto que tú vas a asumir? Digo asumir, lo puedes construir también, pero ya hoy en día es muy difícil encontrar espacios que uno pueda descubrir. Casi todo como que está descubierto, ¿no? Y casi todo como que ya está dicho. Entonces, tú tienes que asumir un concepto sólido que te permita, bueno, pues, sentirte cómodo con él, y que quede claro para el lector, para el resto de los investigadores, que tú asumes el concepto con su sistema categorial inherente. La tercera tarea o el tercer elemento es diagnosticar el campo. El diagnóstico del campo te va a dar la oportunidad de, digamos, llegar al problema científico. Me voy a adelantar un poquito aquí. Llegar al problema científico, ¿sí? Como lo oyes. Llegar al problema científico, estoy como que adelantándome un poquito, pero quiero que tengas claro desde aquí que no se diagnostica por diagnosticar. Muchas personas le dan demasiada importancia a las investigaciones cuantitativas, a la aplicación de encuestas, entrevistas y todo ese andamiaje de instrumentos, pero lo más importante es que en este caso nosotros diagnosticamos para llegar a un problema científico. Te lo voy a explicar un poquito mejor. Mira, en el diagnóstico, desde luego, hay una serie de pasos que hay que asumir. Hay que volver al concepto asumido y operacionalizarlo, como en primer lugar, desde este punto del diagnóstico. Es decir, hay que tomar el concepto que tú has asumido, desagregarlo en variables, dimensiones, indicadores, y fruto de este análisis podrás crear entonces guías de preguntas que finalmente aplicarás sobre una muestra representativa y significativa también de la población investigada, para identificar un listado de problemas. O sea, es tomar el concepto, es operacionalizarlo, y el resultado final de ese proceso es identificar un listado de problemas. Cuando tú tienes el listado de problemas, aquí empiezo a meterme en el secreto que te quiero compartir. Mucha gente lo deja ahí y cree que ese listado de problemas es un listado de problemas científicos. No, ese es un listado de problemas prácticos. Nosotros tenemos que hacer alguna cosita que muchos no hacen, y concéntrate aquí en lo que viene ahora. Fíjate, es necesario priorizar e identificar el problema práctico priorizado. O sea, yo necesito la lista de problemas, pero necesito jerarquizar, priorizar. Es decir, yo necesito colocar el problema número 1 o el problema número 2
como los más importantes. Eso no lo voy a hacer yo. O sea, yo puedo tener una opinión y yo puedo hacerlo de alguna manera, pero yo necesito que los expertos me ayuden a eso. Y aquí yo voy quizás a necesitar la consulta de expertos para que me avalen o me certifiquen que mi problema número 1 y número 2 son los más importantes. Yo tengo 10 problemas y voy a seleccionar el 1 y el 2, que es el 20% del total. Pero es el 20% que me va a generar el 80% del resultado y el que me va a dar la pista para llegar a mi problema científico. Entonces, priorizo e identifico el problema práctico priorizado. Ya tengo mi problema práctico priorizado número 1. A continuación, transformo el problema práctico priorizado en problema científico y una vez más acudo a los expertos para que me confieran un aval de que verdaderamente estamos en presencia de un problema científico. Ahora, mira, la transformación del problema práctico priorizado en problema científico es, yo le llamo, es el momento más sublime de la investigación teórica. Es el momento clímax, el momento culminante. Trato de identificarlo con una crisálida, ¿sabes? ¿No? Una crisálida es, allí tuvimos un huevo, ¿no? Que se fue transformando y se convirtió en una pupa que tuvo en su interior durante un tiempo determinado una mariposa que en un momento dado nació. O sea, que no, mira qué cosa más, eso es pura metamorfosis de la vida, un huevo feo de una larva, de un embrión, que casi nadie le prestó atención por lo feo que era, y de repente tenemos una mariposa multicolor, frágil, bella, y que le alegra la vida a todo el mundo. Bueno, esa misma metamorfosis ocurre con la investigación teórica. Nosotros tenemos un problema práctico priorizado, feo, gris. Digo feo, gris porque es un problema cotidiano que un grupo de personas que yo entrevisté me revelaron y yo después les puse un orden y me resultó que fue el problema número 1. Bueno, pues ahora ese problema se convierte en la belleza de la investigación teórica, en el problema científico. Y digo que se convierte en la belleza teórica porque imagínate que el problema científico es el resultado de un proceso de transformación que viene desde el campo, desde que comenzaste a estudiar el campo y sobre todo el diagnóstico. O sea, es el resultado de un proceso de desarrollo, de transformación, y al mismo tiempo se va a convertir en la génesis de lo que va a ser tu futura contribución teórica. Extraordinario, ¿eh? No, es una cosa impresionante. O sea, te lo voy a decir en otra forma. Nunca jamás vas a tener una contribución a la teoría pedagógica si no encontraste solución para un problema científico, no un problema de la práctica, para un problema científico que identificaste, que seleccionaste previamente. Por eso el problema científico, a mi juicio, cualquier otro puede haber otro comentario, otro punto de vista, pero para mí el problema científico es la categoría rectora de la investigación teórica. Es consecuencia y además es condición del desarrollo de la teoría en la pedagogía. Así es como lo veo. Por tanto, el que resuelve el problema científico resolvió el 50+1 de su investigación. Por eso es un problema o es un asunto tan importante. En el problema científico se define, digamos, yo lo puedo decir así, la suerte de la investigación teórica. Ahora, ustedes me estarán diciendo, bueno, ¿qué hace científico a mi problema práctico priorizado? ¿Cómo yo puedo convertir ese problema que me dio el diagnóstico, que lo puse como número 1, en un problema científico a partir del cual yo voy a poder después
descubrir mi aporte teórico. Bueno, aquí es lo que quiero ahora también comentarte y en especial descubrir el secreto que tú no has visto en ningún lugar, pero que yo te lo voy a compartir porque quiero que tú realmente avances y progreses en tu investigación y puedas llegar a un resultado sólido en este sentido. Escucha, el problema práctico priorizado se convierte en problema científico cuando revela disonancias o insatisfacciones teóricas respecto a las propiedades y relaciones inherentes del campo de investigación que tú estás investigando. Si quieres, echa un poquito para atrás, o si no, vuelve a escucharlo. El problema práctico priorizado se convierte en problema científico cuando revela disonancias o insatisfacciones teóricas respecto al abordaje de sus propiedades inherentes y de sus relaciones también. Bueno, te voy a poner algunos ejemplos. O sea, a veces la gente dice, mi problema científico es cómo contribuir al desarrollo de competencias. Eso es un problema práctico. Ni siquiera sé si es un problema priorizado. Es un problema práctico, no es un problema científico, porque no revela lo que te acabo de mencionar. Ahora, te voy a poner algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, cuando el problema identificado no refleja las relaciones entre los componentes externos e internos asociados al tema de investigación, o lo hace parcialmente, ahí ya vamos acercándonos a lo que es verdaderamente un problema científico. O cuando no revela las relaciones esenciales del objeto investigado, o lo hace parcialmente, también estamos en presencia de un problema científico. O cuando carece de un ordenamiento dialéctico entre sus componentes o entre sus propiedades, o lo hace parcialmente, idem, tenemos un problema científico. O cuando adolece de un enfoque sistémico, algo que también pasa, o sea que las relaciones no están claramente determinadas o conectadas, o no hay coordinación entre las propiedades y sus partes, ahí hay un problema científico. Y uno que para mí es universal porque todavía la ciencia no llega hasta ahí, no llega hasta ahí como tendencia, como regla, es cuando no refleja explícitamente las leyes pedagógicas. Tú quieres rápidamente identificar un problema científico y quieres hacer rápidamente un aporte, perfectamente. Lo que tú estás estudiando, tu campo de investigación, una vez que hayas hecho los pasos anteriores, contextualizar, después teorizaste, llegaste a tu concepto, lo operacionalizaste, hiciste tu diagnóstico, llegaste a tu problema práctico priorizado, y al identificar tu problema científico, tú vuelves a ver si sobre tu campo, a partir del estudio que tú has hecho, si sobre tu campo algún autor se tomó el trabajo de demostrar la presencia de las leyes pedagógicas. Poco probable. Igual, te recomiendo que lo hagas. Y si nadie lo ha hecho, ahí tienes una gran oportunidad para montarte en esa lógica y avanzar en el estudio. ¿Ves? Por tanto, posiblemente te esté pareciendo algo muy complejo lo que te estoy diciendo, pero no, es simplemente montarte en esa lógica y tratar, desde luego, vas a tener que buscar las leyes pedagógicas, tomar partido también, explicar por qué tomas partido por esas leyes y no por otras, demostrar que no se reflejan o se reflejan parcialmente en el campo de investigación que tú estás estudiando, y entonces te tocará a ti revelar la presencia de esas leyes en otro momento, no ahora, porque ahora estamos hablando del campo. Cuando veamos en otro momento, en otra conversación como esta, cuando veamos la propuesta que tú vas a producir. Mientras tu problema práctico priorizado no refleje estos elementos que hemos apuntado, que te he puesto de ejemplo, se va a mantener en un plano de apariencia. O sea, no va a sumergirse a la esencia del fenómeno y, por tanto,
a tu capacidad, a tu pensamiento abstracto, que es lo que necesitamos en este momento. Resumiendo sobre este asunto, primero, define tu campo, contrólalo bien, tu campo de investigación, que no sobre, que no falte nada, contextualízalo, teoriza sobre él, después haz un diagnóstico que te lleve al problema práctico priorizado. Ese problema práctico priorizado ya tú sabes que está a un nivel superficial concreto, a un nivel de apariencia, por tanto, te ayuda pero no te lleva a donde tienes que ir. Tú necesitas un problema científico que está en un nivel esencial. Recuerda que la ciencia lo que le interesa es ir a la ciencia, lo único que le interesa es ir a la esencia que se esconde detrás del fenómeno que está en su forma superficial concreta. Por tanto, tú tienes que avanzar. La solución del problema práctico priorizado no es la misma solución que la del problema científico. Eso es importante que tú lo sepas, porque si te quedas allá, la solución que le vas a dar a esto va a ser una solución de un plano formal, no va a servir de mucho realmente si es que estamos discutiendo, si es que estamos en presencia de una investigación científica como por ejemplo la de un doctorado. Tú necesitas respuestas científicas a problemas científicos, respuestas esenciales a problemas esenciales. Por eso tienes que transformar y tienes que convertir tu problema práctico priorizado en un problema científico. Y atención, que aquí no estamos hablando todavía de la propuesta, que es el objetivo de tu investigación. Eso será en otro momento. De momento, los dejo con esta información. Ya saben, si tienen duda, preguntas, en cualquier situación, saben a dónde comunicarse, tienen mi correo y estaremos pendientes de sus inquietudes. Hasta pronto.